Muy buenos días, mi nombre es Anabel Sánchez, pertenezco a la Facultad de Filosofía en la materia de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Estoy en el segundo semestre, Gramática 2, del paralelo matutino 2-1. Vamos a empezar la función de compartir pantalla. Vamos a compartir nuestra pantalla. Y ok, aquí estamos. Y vamos a ver las partes invariables de la oración. Recapitulemos un momento antes de continuar. Las partes variables que han sido objeto de nuestro estudio son artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Y las que vamos a ver ahora en esta clase demostrativa son las invariables, que son 4: adverbio, preposición, conjunción e interjección. Veamos nuestra primera palabra o nuestra primera categoría gramatical de las invariables, que es el adverbio. Etimológicamente, adverbio significa adjunto próximo y verbio verbo. Esto significa que normalmente el adverbio va a estar en esta precisa posición. Vamos a tenerlo como modificador del sujeto, intensificando su significado, pero no es la única palabra que va a intensificar o va a modificar. También lo vamos a encontrar muchas veces junto a otros adverbios y junto al adjetivo. De la misma manera, en la función de modificar su significado, ¿cierto? Ahora, su regla general y su característica más precisa es que no presentan morfemas flexivos. Sin embargo, hay excepciones, sobre todo cuando modifican en forma de adjetivo. Se les utiliza la partícula. Al utilizar partículas se rompe un poco la regla que mencioné hace un momento. Ahora, estos adverbios se clasifican en dos: calificativos y determinativos. Vamos a hablar en este momento sobre los adjetivos calificativos. Y a este grupo pertenecen pues todos los adverbios que son derivados de adjetivos y en ocasiones emplean estas mismas formas como función adverbial. Y tenemos los ejemplos: Camila baila muy bien, donde tenemos dos adverbios juntos, la palabra muy y la palabra bien. Entonces estamos tratando de dar un significado de que el desarrollo de la acción es excelente, es maravilloso, es majestuoso, pero decimos muy bien utilizando dos adverbios juntos, la palabra muy y la palabra bien, modificando al verbo baila. Entonces sabemos que Camila baila excelente. Acá hay otra oración que dice: mañana estudiaré más, intensificando la acción de estudiar. Entonces, mañana voy a estudiar más. O podría decir también: mañana voy a estudiar mejor. Y estoy utilizando adverbios de modo. Bueno, continuando con los calificativos, tenemos María comió abundantemente, y esta es la regla que yo les decía, que la partícula mente se le agrega a un adjetivo y se lo pone junto al verbo para intensificar o aclarar el estado del verbo, o aclarar la acción o intensificar la acción en este preciso caso. Entonces decimos: ¿cómo comió María? María comió abundantemente, y abundantemente es un adverbio. Cuando hay dos adverbios que tienen la partícula mente, nosotros no decimos vive apasionadamente e intensamente y ágilmente. No, nosotros tenemos que decir vive apasionada, y no le admatamos la partícula, y en la siguiente, o en la final, o en la característica final, le ponemos la partícula mente, diciendo vive apasionada, ágil e intensamente. Al final le añadimos al adverbio final, le añadimos la partícula mente. Continuamos con el siguiente ejemplo. Solo trajo una pluma. Solo es de solamente. Este solo es una palabra apocopada. Hace mucho tiempo esta palabra solo se la tildaba, porque solamente lleva tilde. Pero en la actualidad, la Real Academia de la Lengua pues ya dice que no se tilda, y por eso pues la he puesto de esta manera en la diapositiva. Ahora, hay una regla
que también es bastante interesante. Cuando nosotros tenemos que formar adverbios con la partícula mente, que vienen de cualidades que son palabras llanas y tildadas, conservan su tilde en la misma posición que cuando eran llanas. Es decir, de fácil, fácilmente. Y la palabra lleva tilde en la A en las dos, ¿no? F, A tildada, sí, fácil y fácilmente. Caso contrario, no lleva tilde. Por ejemplo, sencilla, sencillamente. Sencillamente no lleva tilde. Entonces así nosotros vamos a construir nuestros adverbios. Vamos a continuar con la siguiente categoría gramatical, que es la preposición. Las preposiciones más comunes son con, de, en, por, sin, sobre, tras, a, para, contra, hasta, desde, según, hacia. Creo que las dije todas. En todo caso, estas partículas invariables, ¿qué van a hacer? Van a unir ideas, van a unir oraciones, nos van a servir de vínculo, nos van a servir de nexo entre dos ideas llamadas proposiciones, que es un tema que lo vamos a ver cuando veamos sintaxis, me parece. En todo caso, vamos a continuar con los ejemplos. Yo tengo puesto aquí 3 ejemplos, podríamos hacerlas con todas, pero pues yo tengo estos 3. Las palabras que elegí son hacia, entre y con. Las 3 son palabras de nexo, las 3 indican algún tipo de colaboración entre dos oraciones. Y pues aquí tenemos que hacia nos va a indicar una dirección. En el primer ejemplo tenemos vamos hacia la victoria, vamos rumbo a la victoria, vamos camino a la victoria. Entonces estos dos nexos entre ideas se entrelazan y se unen con la palabra hacia. Con la palabra entre tenemos que significa en medio de dos cosas, ¿cierto? Entonces tenemos entre la vida y la muerte, entre el mar y el cielo, entre tú y yo. La pera está entre la uva y la piña. Así estamos indicando que está en el centro o en el medio de dos cosas. Esto sucede con esta palabra de nexo. Y con, pues esto denota compañía, denota un medio o un instrumento. Y en algunos casos reemplaza a la palabra aunque. En nuestro ejemplo, yo estoy con Juan. Con reír ganas el mundo, y ella hablaba con alegría. Entonces estos son nuestros ejemplos y vamos a continuar con la siguiente categoría gramatical, a la que vamos a llamar conjunción. La conjunción también es una parte invariable de la oración. Recuerden que ese es el tema central que nos trae aquí y sirve para relacionar palabras y oraciones. Estas carecen de significado propio, pero tienen un valor relacionante dado a que son nexos. Es decir, nos van a servir de uniones. Existen varios tipos de conjunciones, pero vamos a hablar de las disyuntivas, un poco de las distributivas, de las adversativas y de las hilativas o consecutivas. Dentro de las disyuntivas tenemos la palabra o, u. Estos casos, tanto las disyuntivas como las adversativas y las hilativas, igual también las distributivas, todo esto lo podemos ver un poco más ampliamente en lógica matemática cuando hablamos de preposiciones lógicas, de uniones, de vínculos, de nexos. Allí vamos a ver el tema de la conjunción, es sumamente importante porque como gramaticalmente enlacemos dos enunciados, es cómo vamos a armar nuestra proposición lógica en matemáticas, y así tenemos una vinculación entre las dos materias. Y es súper simpático esto. Cuando veamos esos temas en lógica matemática, pues nos vamos a dar cuenta un poco mejor. Entonces continuemos. En las disyuntivas dicen que enlazan palabras expresando una posibilidad, o lo uno o lo otro. Entonces tenemos que Hugo u Omar escogen las decoraciones. En las adversativas siempre nos van a indicar una contradicción o una oposición.
Y las más comunes, las adversativas más comunes son si, no, pero, más, no obstante, excepto, salvo, antes, sin embargo, entre otras. Entonces, digamos que yo iba al cine, pero no tuve tiempo. Entonces no fui al cine. Y yo le estoy utilizando aquella conjunción adversativa para explicar mis razones. Podríamos utilizar en reemplazo de la palabra pero, iba al cine, no obstante, ya no estoy utilizando pero y sigo utilizando una adversativa, no tuve tiempo. Iba al cine, sin embargo, no tuve tiempo. Iba al cine, salvo que no tuve tiempo. Entonces esto queda un poco ya más explicado. Las conjunciones adversativas, vamos con las distributivas que son de una orden coordinante y expresan posibilidades. O sea, usted o sea aquel. Sea invierno, sea verano, yo te amaré. Entonces esto está expresando lo que decía, ¿no? Posibilidades. Son dilaciones de ideas, pero con posibilidad de ser lo uno o ser lo otro. Sea tú, sea aquel, sea este, ¿verdad? Y ahora vamos con las hilativas o consecutivas. Y estas son, Dios, espero estar grabando esto. Son aquellas que expresan secuencia lógica de una acción. Por ejemplo, la frase célebre, pienso, luego existo. Entonces, con esto yo creo que estamos bien con el tema de las conjunciones, lo que nos lleva a nuestro último tema, la interjección. Las palabras más bonitas, porque pues por definición, estas partes invariables de la oración equivalen por sí mismo a una oración. Es decir, que podemos hacer oraciones con tan solo una palabra. Por ejemplo, cuando decimos auxilio, fuego, y se identifican justamente por esta intensidad eh, que le da los signos de exclamación. Ejemplos de intersecciones comunes, vaya, eh, fuego, ¿qué más? Hay infinidad, hay infinidad de este tipo de interjecciones. Hay propias y hay interjecciones impropias, pero también existen palabras que son muy similares, son muy parecidas, llamadas onomatopeyas. Las onomatopeyas son sonidos que imitan los ruidos de la naturaleza. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar eh, cuál es la diferencia entre interjección y onomatopeya. Las interjecciones son oraciones por sí mismas y expresan un valor semántico propio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, ¡eh! Ya, eso es una interjección. Pero si yo digo, grrr, eso es un sonido de enojo, de furia, de braveza. Pero ese grrr no es un sonido natural. Lo puedo poner. De repente yo digo, ¡pum! Estoy haciendo un sonido, replicando un sonido de la naturaleza y para poder expresarlo voy a ponerlo P-U-M o pa, blast o crash, el sonido del aplauso, clap. Miau, los sonidos de los animalitos, miau, wow, be. Todos esos sonidos van a ser onomatopeyas. Entonces, si usted escucha que es un sonido de un animalito, un sonido de la naturaleza o un sonido que usted lo puede hacer con su, usted lo puede hacer guturalmente, entonces sabemos que ese sonido se llama onomatopeya. Caso contrario, son interjecciones. Y con esto, pues nosotros hemos terminado. Como verán, a mí me encantan los gatitos. Y mi gatito les dice muchas, muchas, pero muchas gracias. Y será hasta una siguiente ocasión. Bye.